Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast. Muchos temas por estudiar, analizar, pero sobre todo por disfrutar aquí con nuestros invitados especiales. Pero no solo eso, también hay historias. Evidentemente nuestro podcast se denomina tal cual, pero también hay otras historias que cuenta la gente, historias que nos comparten incluso desde sus comentarios, que les agradecemos infinitamente, y por favor fomentamos que se haga un foro de discusión muy ameno en estos capítulos. De estas historias tengo un especialista que podría decir que es un recopilador de tantas e infinitas historias de misterio y fenómenos extraños. Con ustedes, Kevin García. Muchísimas gracias, amigo. Hola, Antonio, muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar por acá para platicarte algunos relatos muy buenos. Es un honor tenerte aquí con nosotros, amigo. A ver, yo quiero entrar en la carne al asador, amigo. Venga. Yo sé de antemano que eres un gran recopilador de historias y que en algún punto ya quien lo ubique va a saber de qué estamos hablando, de que haces un recuento, te llegan por medio de tu correo electrónico, por medio del mismo canal que tienes. De alguna manera, de todas estas historias, haz una selección de lo más underground que te haya llegado y por favor compártelo. Sí, claro. Déjame te cuento una de las que me vienen primero a la mente, una de las que más me impactaron cuando la estaba leyendo. Esta historia es un relato que ocurre en los años 70 en la Ciudad de México, o más bien a las afueras, cerca del estado. Y la persona que nos hace llegar a esta historia nos dice que la vio muy de cerca porque su familia era una familia muy religiosa. Aunque nunca nos compartió la religión exacta, nos dice que era una de estas religiones muy, muy específicas. Es decir, que empiezas con algo generalizado, pero te empiezas a hacer un poco más específico, con reglas más específicas, con rituales más específicos y sobre todo con una lista de reglas de comportamiento que tienen que tener los miembros de esta comunidad. Nos dice que esto ocurre cuando él era niño y en esos años él tenía un amigo que era parte de esta religión. Su familia no lo era en ese momento, pero poco a poco, por la cercanía de ellos, los papás de su amigo se empiezan a acercar a los suyos y los convencen de entrar. Les hablan de lo que hacen ellos, de lo que veneran y demás, y simplemente poco a poco se van acercando hasta el punto en que ya se vuelve parte de la comunidad, su familia también. Pero su amigo le empieza a decir algo que él primero lo toma como no juego, pero sí lo toma más como una advertencia un poco vacía, y le dice: mira, ten mucho cuidado porque no te tomes a broma lo que te digan los mayores. No importa quién sea de la comunidad. Si alguien se te acerca y te pide algo o te dice que estás rompiendo una regla de aquí, sobre todo la más importante de todas sería: no hables de lo que hacemos, no digas, deja que ellos sean quienes lleven nuestra creencia a otras personas. Nosotros no podemos. Hasta cierta edad hacemos un ritual y podemos ya empezar a atraer más gente, pero por lo pronto tú no digas nada y no lo tomes a broma. Eso es lo más importante, porque si tú lo haces, si tú no sigues nuestras reglas, pues van a llevarte a otro lugar diferente, te van a separar un poco de tu familia y vas a estar bien porque todo lo que hacemos es algo bueno, pero te van a llevar al lugar de la levitación. Y ahí... ¿Al lugar de la levitación? Levitación, okay. Ajá. Y le dice, y ahí pues ya no vas a regresar nunca a ver a tu familia. Vas a estar mejor que ahora, pero mejor espérate a que crezcas y lo entiendas. Y él justamente se queda igual que tú. Dice, ¿cómo que levitación? Dice, bueno, sí, es que nosotros en cierto punto, ya sea porque rompamos las reglas o porque lleguemos a un nivel de conocimiento muy elevado, nos presentan la levitación. Y dice, como que levitación, o sea, flotan. Claro. Sí, flotan. Aquí tenemos esa habilidad, pero pues tú no la puedes ver. O sea, es algo que tienes que estar en el momento adecuado o en el momento equivocado para que lo veas. Él se queda con esta idea, ¿no? Y dice, bueno, hace caso a sus padres. Al final de cuentas es una religión, es una creencia. Sus papás se lo cuentan como se los cuentan a ellos. Empiezan a ir los fines de semana con la comunidad, ven que hay una especie de rezos, hay una especie de padre ahí también, y todo se ve muy normal, salvo porque el mismo padre en estas misas que hace también menciona la levitación como un premio, pero también como un castigo. Okay. Y nunca aclaran a qué se refieren. Es como si la gente que está ahí y que ya es parte de esto ya sabe que es una levitación. Y lo repiten y lo repiten. Pasan un par de años y su amigo, por empezar a juntarse con las personas equivocadas, se empieza a alejar de la religión.
se empieza a alejar de este culto y él dice, yo la verdad respeto mucho esto, no sé qué es exactamente todo lo que me han estado contando, pero veo a mis papás convencidos. Sus propios papás ya le dicen a él, le hablan de la levitación, como te decía antes, como algo bueno, pero también como un castigo, como un lugar al que vas. Pero el amigo se empieza a desviar, empieza a consumir droga, empieza a alejarse, empieza a meterse en problemas con la ley y empieza a romper las reglas. Empieza a hablar de lo que hacen ahí y entonces un día de pronto ya no lo ve. Llega a la comunidad, ya no está, lo busca, ya no lo encuentra. Habla con sus papás y le dicen, no, es que él ya se fue. Y lamentablemente pues tuvimos que tomar la decisión de hablar con el padre y decirle que necesitaba ir a la levitación, porque eso es lo único que iba a arreglar su camino. Se le dijo varias veces, él conocía las reglas tanto como tú y no las siguió. Entonces este chico está desconcertado y dice, bueno, se empieza a ser amigo de otras personas dentro de ahí también, gente de su edad. Todos hablan de eso, algunos hablan emocionados de qué envidia. Claro. Él se fue y nosotros aquí estamos, ¿no? Claro. Y él sigue sin entenderlo del todo, pero empieza a crecer, empieza a adentrarse más. Y con otro de estos amigos le vuelve a pasar lo mismo. Este chico también empieza a alejarse un poco. Y él dice, oye, ¿sabes qué? No lo hagas, porque yo no sé qué es eso, pero es algo que no me da mucha buena espina. O sea, suena algo bueno. Suena como cuando dicen que vas al cielo o como cuando dicen... Es lo que te iba a decir. Algo como así. Que suena como un premio. Como un premio, pero un castigo, ¿no? Exacto, pero ¿por qué cuando alguien rompe las reglas los mandan allá? O sea, eso es lo que no me cuadra. Como si al mismo tiempo no lo fuera. Y este chico no hace mucho caso, pero se vuelven muy cercanos. Entonces él empieza a visitarlo todos los días. Le dice, mira, no te voy a dejar desviarte. Ya perdí a un amigo así. Dicen que está mejor ahora, pero yo no lo sé. No te voy a soltar. Empieza a visitarlo, pero este chico hace lo mismo. Empieza a meterse en problemas con la ley, se aleja. Y uno de esos días, él llega a la casa y están los papás abajo en la sala. Y le dice, ahorita no puedes verlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que pues ya hablamos con él y mira, tuvimos que enviarlo también a la levitación. Y dice, pero yo lo vi apenas. Y dice, sí, es que hay diferentes formas de llegar a ese lugar y pues lo tuvimos que hacer aquí en casa. Si quieres puedes pasar a verlo, pero pues ya no está aquí. O sea, él ya está en ese lugar y ya no va a regresar. Entonces el chico sube, va subiendo las escaleras, lo dejan subir solo. Empieza a subir y se asoma hacia las habitaciones, ve que la puerta del cuarto de su amigo está entreabierta. Da unos cuantos pasos y cuando empieza a abrir, lo ve y se da cuenta que la levitación de la que tanto le hablaron durante años era real. Pero esto que ve le genera una sensación tan fuerte de miedo que dice que las piernas no le contestan y solo se puede quedar viendo ahí mientras procesa la imagen que está frente a él. Sale corriendo y termina la historia diciendo, yo nunca regresé a mi casa. Después de eso salí corriendo con otro amigo que no era parte de la religión, un compañero de escuela. No dije nada de lo que vi, me fui de ahí. Después empecé a trabajar, me salí de la escuela, ya han pasado muchos años y yo no he vuelto a ver a mis padres, porque yo sí vi que la levitación es real. Pude ver a mi amigo flotando, él estaba flotando en el aire, estaba en su habitación, en el medio de la habitación flotando en el aire, con los pies despegados del suelo y una cuerda colgada a su cuello, pegada en el techo. ¿Cómo crees? Esa era la levitación. Y uno creería que ese concepto de levitación podría ser, no sé, la comunión con esa creencia, ¿no? La elevación más sagrada. Sí. Me suena mucho, Kevin, al tema de Jesus Army. El contexto va como muy pegado, amigo. Es congregaciones de estas, de las cuales empiezan a formarse por medio de la fe. Y en esta concepción empiezan como a involucrar a las personas a ser comprometidas con ese tipo de fe o ese tipo de dogma. Evidentemente estamos hablando de judeocristianos, me queda claro, porque están hablando de Jesús. Se hace llamar la Armada de Jesús, imagínate. Y se hacen en todo el mundo, ¿eh? Nosotros escuchamos de esta congregación. No quisiera llamarle como este asunto religioso, sino más bien como esta palabra que no podemos decir. Claro. ¿No? Y al final del día la gente la comprometen de sobremanera. Y sabes que algo que me da mucha curiosidad es que toman mucha gente de lugares que son como propicios a las adicciones, ¿no? Claro. Es decir, toman gente que está vulnerable, resquebrajada, está mal en su estado anímico, y pues en eso ahí sí, pues ni tan buena onda son, ¿no? Entonces sí empieza este asunto de, oye, pues eres parte, pero tienes que seguir ciertos lineamientos
lineamientos. Y si no los sigues, hay una repercusión, ¿no? El Dios castigador y todo esto. Sí, sí, sí. Increíble. Además, este tipo de no sé si llamarlo, no específicamente eso, sino en general, el tipo de sectas, cultos, llamémoslo de esa forma, tienen como unas reglas muy similares cuando te das cuenta que hay algo que es turbio ahí, que es esta coerción de tienes que creer exactamente lo que te digamos. Y también yo he escuchado mucho cómo de pronto no te dejan recibir opinión externa y te informan previamente de, va a haber gente que te va a decir que te vamos a hacer daño, que te estamos alejando. Y esas personas realmente son las malas, que te quieren alejar de lo bueno que te estamos ofreciendo. Y ya desde ahí entra como un tema psicológico donde los atrapan desde el principio y no los sueltan. O sea, porque ya los tienen preparados para que cuando alguien externo vea evidentemente el daño que se están haciendo, que se pueden hacer, digan, esto ya me habían advertido, esto es... Sí, claro, ya me lo habían dicho. Ya me habían dicho que esto iba a pasar y que son malos ellos. Así les implementan este placebo, los inducen. Insisto, sí es un rango de personas muy vulnerables que tienen ciertos problemas psicológicos, hasta podría yo decir, sí, claro, ¿no? Anímicos, de estado de ánimo, y evidentemente estos son los verdaderos gandallas, ¿no? Que tratan de justamente tener la gremiada más fuerte o más prolífera, y pues de eso se basa su poder. Está cañón, ¿eh? Sí, Qué gran historia. ¿Qué otra historia nos puedes compartir, amigo? Fíjate, te voy a contar otra que es mucho más contemporánea, más moderna. Ya hablamos de la época de internet, de foros, redes sociales. Es una historia que ocurre por ahí de los años 2005, 2006 aproximadamente. Y esto empieza en un foro de internet. Donde una persona abre un foro y empieza a preguntar. Es uno de estos foros donde uno puede hablar de cualquier tema y esperas a ver si la gente te responde, ya sea problemas técnicos, alguna pregunta específica de algún tema científico o demás, o también una conversación casual, que es el caso de esta historia, donde una persona abre el foro diciendo, oigan, quiero ver si alguien más se acuerda de esta caricatura o programa de televisión que yo veía de niño, pero he hablado con amigos y nadie lo conoce. Entonces les empieza a dar una descripción. Dice, yo lo único que me acuerdo, tengo recuerdos muy vagos de esta historia, ¿ok? Lo que recuerdo es esto. Era una caricatura que tenía segmentos animados, pero muy pocos. La mayoría eran como escenas grabadas con marionetas. Y creo que tenía que ver con piratas, con un barco y con una niña chiquita, que era como la protagonista y desde quien nosotros veíamos la historia. Y ella acompañaba a estos piratas en aventuras. Pero la razón por la que les estoy preguntando esto es porque siento o recuerdo que era un poco aterradora. O sea, era una caricatura o un programa de televisión que tenía un aire infantil y al mismo tiempo no. Porque lo que sí recuerdo es que el pirata principal se llamaba el Robapiés. Y eso se me hizo extraño. Sí, o sea, no, infantil no es. No parecía infantil, pero sí, yo recuerdo que eran aventuras de niños. Y deja ese comentario en el foro, no lo abre. Empieza a comentar gente. Llega alguien que le dice, sí, yo me acuerdo. Es algo que pasaban por ahí de este canal de televisión, por ahí de los años más o menos 80s. Sí, yo recuerdo haber visto uno que otro episodio. De hecho, el Robapiés no era el pirata amigo de la niña, era el villano de la historia. Él perseguía a la niña y a otros tripulantes. Y pues era como un villano, tal vez por eso tenía este nombre, ¿no? Y dice, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que no nada más era el nombre. La marioneta tenía como una especie de imagen tipo Frankenstein, donde partes de su cara o de su cuerpo se veían cosidas. Y eran pieles que no parecían de animales. Eran pieles que parecían humanas. Al final de cuentas, todo esto en modo de marioneta. Sí. Lo suaviza un poco, pero sigue siendo raro. Pero no me acuerdo de más. Y llega otra persona a comentar, una chica que dice, oigan, yo también lo recuerdo, yo lo veía muy de pequeña, tenía 4 años, pero sí me acuerdo, lo veía junto con mi hermano, le acabo de hablar y me dice que se acuerda perfectamente cómo muchos de estos episodios trataban de que la niña escapaba del pirata, el pirata los quería atrapar y el barco estaba vivo. De hecho, el barco era una embarcación de madera, pero que tenía un rostro al frente y unos dientes afilados. Y eso era lo que generaba de pronto como miedo. Había muchas escenas donde la niña estaba asustada, donde la niña gritaba. Entonces empieza a hacer esta conversación, ¿no? Muy casual, donde la gente está recordando un programa de televisión. Llega por ahí alguien que da más detalles. Dice, sí, había otros personajes que no tenían brazos o piernas, que eso es más normal porque son piratas. Claro. Pero ellos mencionaban que el Robapiés les había quitado eso y que los había vuelto parte del mismo. Entonces era un villano muy temido. Era un personaje muy macabro. Y ahí es donde la gente empieza a decir, oiga, no puede ser que nos dejaran ver esto. Es para un programa, niños, ¿no? Claro. No suena para niños. ¿Por qué nuestros papás no nos decían nada o por qué permitían un programa así? Claro. Cuando en esa época los programas eran bastante inocentes, al menos a comparación de ahora.
Y la gente está platicando. Llega una persona que dice, ¿saben qué? Yo recuerdo que mi mamá y yo platicábamos mucho de este show. Déjenme le pregunto a ver si ella, siendo en ese momento un adulto, se acuerda. Claro. Tal vez ella se acuerde de más detalles, porque lo que no lograban recordar era el nombre del show. Para buscarlo en internet, para ver si había registros, para ver exactamente qué cadena lo producía y demás. Y uno de ellos contesta antes de que este chico vuelva. Yo sí me acuerdo, ya me acordé, se llamaba Candle Cove. Ese es el nombre del show, ese es el nombre de la historia. Pero pues estoy googleando y no hay nada. A lo mejor es un programa muy local. Entonces empiezan a decir, a ver, con seguridad, con cuidado, vamos a decir de dónde somos o dónde crecimos, para ver si era un programa de radio local o de televisión local, perdón, que por eso quizás fuera un poco menos controlado. Quizás fuera uno de esos canales más de que solo se transmiten en un pueblo, una zona. Sí. Pero no, empiezan a decir, no, yo soy de esta parte de Estados Unidos, no, yo estaba al sur, yo estaba acá. No cuadra, no parece que sea un programa local, al menos. Y en medio de la conversación vuelve el chico que iba a hablar con su mamá. Y les dice, oigan, miren, pues ya hablé con ella. Mi mamá ya está en un asilo de ancianos, pero sí tiene muy buena memoria todavía. De hecho, cuando llegué a hablar con ella, le dije, oye, mamá, ¿te acuerdas que yo había un programa que veía de piratas y demás? Y ella fue quien me contestó rápido. Ah, claro, hijo, Candle Cove. Y dije, ese es exactamente. Mamá, ¿no te acuerdas? Estaba muy tenebroso, ¿no crees? O sea, yo hasta ahorita que lo recuerdo me da más miedo que lo que recuerdo que me daba miedo cuando era niño. Pensar en que el villano robaba pieles, perseguía a una niña, había escenas grotescas. Quitaba las partes a todos los otros, ¿no? Exacto, sí, muy extraño. Y la mamá le dice de que, ¿cómo? O sea, bueno, ¿no te acuerdas? Y dice, o sea, sí, pues lo veía yo en la televisión. Y dicen, bueno, no, o sea, tú creaste ese programa, hijo. O sea, tú me contabas a mí. Y dice, ¿cómo que te contaba? No, pues si estoy hablando con unas personas en un foro. Si yo lo veíamos. Y dicen, no, tú todos los días a la misma hora te ponías en la televisión, te sentabas frente a la tele y buscabas un canal con estática. Y te quedabas una hora viéndolo y luego me contabas que acababas de ver un episodio de ese programa. Y yo pensé que tú lo habías inventado. Y este güey regresa y le dice eso a los demás y los del foro empiezan a preguntarle a sus papás o familiares y les dicen exactamente lo mismo. Wow. Nadie había visto el programa, solamente ellos, siendo niños frente a una pantalla con estática. El ruido blanco que es. Ruido blanco, exactamente. Se conoce en los televisores antiguos, principalmente donde no hay señal. Donde no había ninguna señal ni ningún programa que se llamara Candle Cove, que jamás existió. Y en ese contexto, evidentemente la gente aquí va a estar buscando. Claro. ¿No? Me imagino que va a haber otro tipo de historias relacionadas a ese concepto, porque si le pasó a más de una persona, evidentemente se hizo como mucha vorágine. Me recuerda mucho a Hanna-Barbera. Ah, sí. La creadora o la mayor parte de las creaciones de las caricaturas de ahí de los 80s, 90s. Y me acuerdo mucho del concepto de los pitufos. No sé si llegaste a... Sí, claro. No sé si fue de Hanna-Barbera o había otro creador, pero los pitufos eran amistosos, amigables. El contexto era como muy infantiloide, pero bajo un trasfondo un poco más siniestro, vamos a ponerlo así. Sí, sí. Decían que eran los 7 pecados capitales, ¿no? Ah, claro, que representaban ahí. Que representaban la gula, la avaricia, la vanidad, la lujuria y así, ¿no? Y sí, tú contabas a todos y sí, ya había como 7 generales o 7 específicos. Sí, sí, sí. Y el Gargamel supuestamente era el alto mago que los quería. Supuestamente se los quería comer, pero en otro contexto decían que era como más un rollo de que los quería someter y volver a encerrarlos, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Y así en cantidad de programas, amigo. Bueno, en los pitufos hay una teoría que, a ver, yo no sé si sea real, o sea, yo no sé si sea la intención original de los creadores. Yo pienso que tal vez no al 100%, pero esta particularidad o estas conexiones que hay entre los pitufos y es que, bueno, es algo fuerte de decir, pero el Ku Klux Klan. Ya. Porque ya ves que ellos tenían el gorro muy identificable, muy emblemático, ¿no? Muy emblemático. Pero sobre todo, eso sí lo vi y dije, bueno, está extraño, porque todos los pitufos lo traen y el que trae el gorro rojo es Papá Pitufo, que es exactamente como tenían los líderes de estos clanes. Ajá, cierto. Y, o sea, la idea de esta teoría que tenían era como de que lo representaba porque también Gargamel es un judío. Sí.
Y aunque los pitufos no lo persiguen a él, o sea, sí es al revés. Es al revés. El que siempre termina perdiendo y el que siempre termina mal es el villano, ¿no? Ajá. Que es el que los quiere atrapar y demás. Y se me hizo interesante porque dije, a ver, no es como que los pitufos sean o representen exactamente. Y el gato que tenía es Azrael. Ah, esto sí está súper interesante. O sea, vaya, si hay una jiribilla ahí bien extraña, si nosotros nos podemos hacer un recuento de las series, de las caricaturas, principalmente las caricaturas, yo siempre he dicho que siempre hay un behind o un background de la gente con intereses maquiavélicos para generar estas conmociones. Por ejemplo, a mí me tocó ver a los pitufos en el tiempo que yo era niño y recuerdo que había también mucha conmoción. Hubo conmoción en otros estados de la República donde decían que cobraban vida, cabrón. Los muñecos, incluso que hubo una versión de un desvivido por ahí. Sí. Incluso así ya tan grotescos para hablar hasta que el muñeco cobró vida y hizo su fiesta ahí con la familia, ¿no? Sí. De hecho, o sea, eso sí pasó tal cual. Hubo quemas masivas de productos de esos personajes. Sí, eso sí, a mí me tocó ver. Incluso mi madre, que recuerdo, me decía, no, yo no creo en esas tonterías, pero ya no juegues tanto, porque yo hasta tenía discos. Ah, claro, sí. Tuve el disco de los pitufos y creo que por ahí está guardado. Y me acuerdo que sí lo escuchaba cada rato, hermano, y era como... Sí había un tema ahí extraño, raro, medio maquiavélico, porque lo ponía así como que en ese momento todo el lado A era como no estar en la casa, ¿sabes? O sea, sí había como entre su música, si ustedes quieren verlo, una inducción un poco hipnótica, por así decirlo. Sí la había, ¿no? Entonces yo recuerdo en ese entonces. Ahora, no me queda la menor duda que también haya estos contextos en la actualidad. No sé qué has escuchado de las nuevas caricaturas, pero ahorita ya saliendo del tema un poquito, pero de las caricaturas de estas que son como tipo los programas Teletubbies, por ejemplo. Ajá. ¿No? Hay otro que te decían que también había un cierto horror en el Plaza Sésamo y cosas así. No sé si fue como ya la vorágine de buscar y pensar o buscarle a las caricaturas y programas infantiles lo maquiavélico. Pues quién sabe, pero sí de pronto encontrabas, bueno, ahora ya con la gente que ya se clava en revisar esas caricaturas noventeras, ochenteras o ya más recientes, de pronto sí encuentras mensajes un poco extraños ahí o sea, de pronto te das cuenta que hay discursos ahí también dentro donde sí pareciera que intentan a veces adoctrinar con ciertas ideas a los niños, ¿no? Hay una, ¿no? Que ahorita ya creo que es actual, que es de demonios o algo así. Ah, bueno, sí, ya ahorita ya hay varias. ¿Cómo se llama? No sé si lo ubicas. Pero bueno, hay varias, pero no sé cuál exactamente será. Es que hay una que incluso está Baphomet y está Belial y Astaroth y así, pero son como si fueran Pokémones, ¿no? Pero ¿eso no lo conozco? No me acuerdo cómo se llama esa. Pero eso es para niños, se supone. Para niños, supuestamente. Wow. Y las chavitas lo traen así como. De hecho, está más al tema femenil. Las chavillas traen sus muñecos y los venden. No me acuerdo cómo se llaman, pero a ver si lo pueden poner aquí en la caja de comentarios a ver cuál es la caricatura. Pero sí, está maquiavélico porque te lo manejan incluso con evocaciones casi reales, cabrón. Sí, que dices, esa información no deberían estarla poniendo en la caricatura. Como que no está tan infantil, ¿no? Sí. Oye, ¿qué otra de las historias te han compartido que dices? Estas dos que nos platicas está increíble. A ver, hay otra. Esta también es una que ya tiene un rato. Ya tiene como desde 2015. Casi que íbamos empezando el canal. Esta historia, de hecho, tiene este título y todo. El título de esta historia es Alex el Pirómano. Ok. Y esta historia nos llega así. La persona que nos cuenta dice que ya es un adulto, pero que esto ocurre varios años antes, cuando era de 13, 14 años aproximadamente. Y existía en su pueblo natal una leyenda de una fábrica que estaba abandonada y quemada, que supuestamente la historia detrás es que había una persona que al volverse loca por ciertos eventos de su vida que lo llevaron a perder completamente la cabeza, un día llegó a la fábrica y empezó a quemar todo, pero se aseguró primero de cerrar todas las puertas y ventanas para que la gente que trabajaba ahí se quedara dentro atrapada y se fueran consumidos por el fuego. Y él se quedó dentro porque era parte como de su deseo. Su ritual. Sí, era una especie de ritual suyo, ¿no? Él quería llevarse a las personas de ahí, pero que ya irse también. Él según esta historia, ahí también estaba su cuerpo calcinado junto con el de todas las víctimas.
que no pudieron escapar. Entonces esta leyenda, él dice, la escuchaba desde que éramos niños. O sea, desde siempre esa fábrica estuvo así. De hecho, ni siquiera sabían en qué año había ocurrido porque había gente que te lo contaba de no, en los 60s, en los 40s. Pero la fábrica se veía tan abandonada que te lo podías creer que incluso tuviera 50 años o hasta 100. Ahí abandonada completamente, todavía los muros ennegrecidos porque hubo un incendio. Eso era la parte que no se podía negar de la historia. Era evidente que sí. Okay. Ya qué pasó era lo que se tornaba entre leyenda y entre realidad. Entonces nos dice que era como esta costumbre de niños de la época de los finales de 80s, inicios de los 90, que era no había dispositivos electrónicos o la televisión era lo único. Entonces se juntaban y era explorar el pueblo lo más que se pudiera. Y obviamente la mayoría conocían el relato de Alex el Pirómano, conocían la leyenda y decían que ahí estaba su espíritu todavía. Que si tú ibas y te quedabas ahí dentro solo y lo llamabas, se podía aparecer contigo y te podía arrastrar con él y desaparecerte por completo. Supuestamente incluso había historias de que niños habían desaparecido de esta forma, ¿no? Entonces esta persona nos dice, yo conozco la historia, conozco la leyenda y con mis amigos varias veces dijimos hay que ir, pero no nos atrevíamos. Llegábamos al cerco que rodeaba la zona y siempre nos retábamos entre nosotros, pero nunca nadie se atrevía. Pero yo tenía un amigo que también se llamaba Alex precisamente, que era el que siempre decía, es que esas son tonterías, son historias de fantasmas, eso no existe. Y todos los demás decíamos, pues bueno, si no crees en eso, adelante, ¿no? Pero él lo tomaba como, pues no, o sea, ni me da miedo, pero tampoco vale la pena. Sin embargo, entre todas estas pláticas, entre todas estas ocasiones que nos acercábamos, que fuimos, una vez en la tarde vamos y uno de mis amigos empieza a como ya a confrontarlo un poco más agresivo y lo empieza a llamar así de que, pues eres como cobarde, ¿no? Con las palabras, pero eres un cobarde y tú nada más estás diciendo que no crees para no entrar. Y mi amigo dice, ¿sabes qué? Voy a ir y van a ver que voy a entrar, voy a estar ahí, no se me va a aparecer ningún Alex el Pirómano, no va a pasar nada y voy a salir y me voy a burlar de ustedes. Y dice la persona que nos manda la historia, era mi amigo más cercano a él. Entonces cuando él empieza a entrar, se acerca, abre la puerta, se mete, está un rato ahí, sale y nos dice, no hay nada. Sí, está, de hecho está muy, muy interesante cómo se ve todo quemado. Entren si quieren, pero no hay nada. Hay incluso un segundo piso, dice, pero yo no subí, están unas escaleras, pero no subí. Y los demás están como de, algunos sí, algunos no. Al final algunos entran, el que nos cuenta la historia dice que también se acercó, sí entró, pero dijo, no hay nada. Y dijo, es más, les voy a comprobar que aquí no hay nada porque hoy me voy a quedar aquí en la noche, hasta que sea de noche. Voy a estar aquí y voy a salir y no va a pasar nada para que ya se dejen de historias. Porque era una de esas personas que era como totalmente escéptica, ¿no? Entonces el protagonista de la historia, o sea, el que nos cuenta el relato, nos dice, yo la verdad me preocupé por él porque yo sí creía. Yo dije, o sea, tal vez no se te apareció, pero se te va a aparecer. O sea, tuviste suerte, pero ¿qué tal si ya que estés solo? Ahorita estábamos todos, ya solo, quién sabe. Entonces los demás dicen, bueno, algunos se aburren, otros se van, otros ni le creen. Se terminan yendo la mayoría de ahí y él se queda. Dice, yo me quedo con él ahí y le digo, pues te acompaño, Alex, pero un ratito, yo sí tengo miedo, la verdad, yo sí creo. Se meten los dos, están ahí un rato, se ponen a platicar porque no pasa nada. Y ¿sabes qué? Ya es muy noche, ya son tipo 9, 10 de la noche. Mi mamá me va a matar si no regreso. Ya no te quedes. Vamos juntos vamos a irnos, ¿no? No, yo dije que me voy a quedar. Es más, voy a esperar a medianoche. A mí no me dicen nada, mis papás. Me voy a quedar a medianoche y voy a burlarme de ustedes porque hasta tú estás ahí asustadizo, ¿no? Y dice, bueno, pues me voy a ir. Y ya, pues mañana platicamos. Entonces él se regresa a su casa y dice que sí se quedó así como de, oye, Alex, se quedó ahí. Pues qué valiente, pero qué tonto, ¿no? Entonces ya a la mañana siguiente van a la escuela, no llega Alex y se quedan todos a la expectativa de, pues, ¿qué? ¿Sí se quedó? ¿No se quedó? Y dice, sí se quedó. Sí se quedó ahí. Y dicen, pues, ¿dónde está? Entonces terminan las clases. Él va junto con otros más a casa de Alex. Su mamá está súper preocupada. Le dicen, no, pensé que estaba con ustedes. Ya fui a llamar a sus papás. No está en ningún lado. Y él le dice, pues mire, la señora se va a enojar conmigo, ¿verdad? Ustedes no saben, mis papás me van a castigar, pero la fábrica que está aquí afuera del pueblo, pues fuimos anoche y Alex se quedó ahí. No sé si se quedó dormido, no sé, pero ahí se quedó. Y pues la verdad, o sea, ahí estuvo él con nosotros, pero la señora le dice, no estén jugando, yo sé que ni se puede entrar ahí. Y pues es que él piensa, ¿no? Pues es que si nosotros sabemos que hay un hueco en la reja donde podemos entrar, claro. Pero eso no lo saben ellos. Y dice, bueno, yo ya no dije nada. La verdad, pues al final niño, amigo que me castigaran. Y sí me fui a mi casa, pero me quedé preocupado. Y la mamá estaba buscándolo en la escuela, como que no nos creyó.
Dice, y entonces yo dije, bueno, voy a ir a ver, seguramente sí está ahí. A lo mejor ahí se quedó, como dije, dormido o algo, entonces no le avisa a nadie, él se va, se mete solo, obviamente con mucho miedo, aunque está de día, se acerca y dice que acercándose ya a la puerta, empieza a escuchar un sonido dentro. Un sonido que inmediatamente le recordó que esa anécdota, que esa leyenda de Alex el pirómano venía con algo, que es cuando tú entras al lugar y Alex está ahí, Alex el pirómano, el fantasma, tú escuchas su voz, pero como su cuerpo está quemado, lo único que escuchas son sonidos guturales. Y no te habla, no te dice nada, pero es un sonido como un... y es todo lo que puede hacer. Como que es todo lo que puede emanar. Pero esa es la señal de que Alex ya está ahí y de que te va a atrapar. Entonces él empieza a escuchar esto y da otro paso más y dice... Alex, o sea, su amigo, ¿no? Le dice, Alex, no estás jugando, no me... Sí. Y escucha lo mismo, y dice, no, qué miedo, ¿no? O sea, y dice, no manches, yo sí creo en la leyenda, y se va corriendo. Dice, yo me quedé en mi casa, me asusté muchísimo y dije, o sea, creo que a mi amigo ya lo atrapó Alex, el pirómano, lo atrapó el fantasma, sí es real la leyenda. Pero dice, pasa otro día más y entonces un día llega la policía ahí a casa de mis papás. Al día siguiente llegan y empiezan a preguntar, me llaman y me preguntan. Y la señora dice, sí, a ver, repiten lo que nos dijiste. Sí, es que pues fui hace 2 días con su hijo y fuimos todos, etcétera. Y la policía, a ver, vamos. Entonces, pero ¿ustedes entraron al lugar o estaban afuera? No, adentro. ¿Había alguien más ahí? No. Y dice, pues le dije a mi mamá, te voy a decir la verdad. Es que creo que hay una leyenda. Y dice la mamá, ay, ya no, son tonterías. Claro. No, mamá, es que yo escuché, o sea, yo fui por Alex y escuché al fantasma, o sea, creo que se lo llevó. Y la mamá dice que hasta lo regaña, ya cállate, no digas tonterías y deja que la policía vaya. Entran, no escuchan nada, empiezan a buscar. Dicen, pues no parece que haya nada. Hay unos escombros ahí más o menos en medio del lugar. Y él dice, pero es que no, ¿escombros de qué? Sí, como unas vigas que se cayeron y están ahí tiradas. Pues es que eso no estaba. ¿Cómo que no estaba? No, o sea, cuando entramos ahí, pues el lugar estaba quemado, pero estaba bien. De pie. Es como que estaba de pie. Y dice, no, es que es como parte del segundo piso, como que se derrumbó parte del segundo piso y las vigas cayeron. Y entonces la policía empiezan a hablar entre ellos y se meten los policías, empiezan a buscar. Y dice, salen, le hablan a la mamá entra y nada más escuchamos el grito de la señora. Desgarrador. Sí, claro. Dice, ahí encontraron a mi amigo. Dice, mi amigo estaba ahí. Y dijeron que lo que había pasado es que él seguramente había subido, estaba en la segunda planta, no resistió la estructura por el fuego que había quemado el lugar hace mucho, estaba muy débil, le cayó todo encima y se quedó ahí. Y yo traté de preguntar, se había muerto en el momento. Dijeron no, se quedó atrapado, seguramente no podía respirar casi nada y estuvo vivo seguramente hasta ayer. Y él nos dice, entonces yo me di cuenta en ese momento que yo cuando fui a buscar a mi amigo y escuché a Alex, pero no al fantasma que yo pensé que existía. Su amigo. Yo escuché a mi amigo respirando por última vez o por últimas veces, tratando de agarrar algo de aire. Y si yo no hubiera sido un cobarde que creía en estas historias, tal vez hubiera podido salvar la vida y no. Y se quedó con eso. Y entonces esta historia me gusta mucho porque es justamente la idea de, pues puede que sí exista el fantasma, la leyenda. Eso es algo bien importante que acaba de decir Kevin. La moraleja de este cuento. Yo les voy a decir, te voy a contar algo que nosotros supimos por ahí del año 2000 aproximadamente, ya 25 años atrás. Antes no era como este asunto de buscarlo en internet y encontrarlo. No. Antes era de voz de alguien, empezaba ahora sí que dispersarse por la comunidad o el vecindario o las calles, y de repente era una leyenda urbana. Y las clásicas leyendas urbanas dicen por ahí que pasó esta situación. Otras ocasiones dicen por ahí que se aparece tal, pero ahí les va. Fíjense lo peligroso que puede resultar no solamente el hecho de que se crean las cosas, como la historia que nos acaba de contar Kevin. De una persona pudo haber salvado a otra persona atrapada en escombros, y por su miedo, por estar justamente creyente de estas cosas y no tener un discernimiento científico, pues es lo que sucede. Bueno, en otro contexto, en el año 2000 hubo un tiempo que por ahí de Ciudad de México, el Estado de México, y si no mal recuerdo
Toluca, me parece, había mucha conmoción porque aquí era muy difícil que se escuchara o se hablara acerca de personas que desvivían otras personas en una forma de serie. Claro. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, Sí. había un sinfín de nombres que salían en un periódico que se llamaba Alarma. Y creo que todavía tiene en circulación en México. Pero en una de estas, en el año 2000, se empezó a dar como el conocimiento de uno de estos personajes que actuaba de una forma muy similar a lo que sería el Señor del Costal. Fíjense, el contexto era, ya se robó los niños. En la primera noticia, por ahí del 2000, luego ya se robó otros 2 niños. Y todos decían, el Señor del Costal es real. El Señor del Costal está aquí. El Señor del Costal. Todo fue base a justamente una pesquisa extraña de un policía que en aquel entonces dedujo en su forma de verlo, es que actúa como el Señor del Costal. ¿Cómo? Pues es un chicos, le llamaba, ¿no? Entonces el tipo era muy afamado, que nadie lo veía, nadie sabía quién era, no había una fotografía, no había un retrato hablado, no había nada. Simplemente actuaba y hacía sus acciones como el Señor del Costal. Y muchas veces se preguntaban, bueno, ¿se los roba? ¿Y se los roba para qué? ¿Qué hace? ¿Han encontrado algún niño? No, no han encontrado ningún niño. Entonces la policía en la pesquisa era, ok, se los roba, posiblemente hay un montón de situaciones que giran en torno al robo de niños, que es muy delicado, que puede ser una cuestión de órganos, una cuestión de rituales incluso, y cosas así, ya muy muy fuertes. Entonces en ese entonces yo recuerdo que las noticias giraban en torno a que había un robo de chicos y las mamás tendrían que tener mucho cuidado acerca de estos temas, ¿no? Sí. Tantito unos años atrás, bueno, más bien un año, 1999, nosotros investigamos el tema de la llegada de la bestia, el nacimiento de la bestia. Entonces, hasta cierto punto teníamos posiblemente un acercamiento de lo que podría ser una congregación siniestra y que estuviera haciendo sus fechorías de esa índole. Pero alguien por ahí empezó a decir, ¿saben qué? ¿Y por qué no pensemos? Teníamos colaboradores que son peritos en aquel entonces. Me dice, ¿por qué no pensemos en que este tipo es uno de los emuladores? Y uno de nosotros dijo, bueno, ¿en emuladores de qué? Sí, de estos cuates que se clavan tanto en esos personajes que hacen acción sobre de ellos, es decir, recrean el personaje. No necesariamente tendría que existir el Señor del Costal, no tendría que ser el Coco, el Robo Chicos, sino más bien es un individuo que se enfatiza tanto en el personaje que se proyecta de tal manera y empezó a robar niños. Y nosotros nos quedamos así como, suena lógico, pero ¿quién o cómo? No, pues habría que hacer un reconocimiento. Digo, ahí es una cuestión policial. Nosotros estábamos haciendo pesquisas a la ligera y un poquito al aire, ¿no? Como investigación paranormal. Total que este cuate estaba dentro de aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia y sí tenía conexiones en la policía. Y me decía, pues, ¿qué crees? Que sí la pesquisa era real. Identificaron un tipo, ya lo vieron varias personas, hay testigos, ya incluso va a salir un retrato hablado y evidentemente es un tipo de más o menos 50 y tantos años, trae un costal y los mete a un costal. O sea, el tipo muy enfatizado en el tema de ser chicos, ojo, no en el contexto criminal que usualmente pensarías, o sea, estarías pensando en la utilización de sus órganos, estarías pensando en, pues, incluso un secuestro, cosas así. Como una red criminal, ¿no? Como una red criminal y demás. No, era un tipo con un costal y que se robaba a chicos de entre 2 y 3 años. Y los metió en costal y incluso hubo testigos que aseguraban verlo como metía un costal y se los ponían en la espalda y se perdía. Que todos decían que era una especie como de pordiosero, un homeless o una persona en condición de calle. Entonces terminan los policías diciendo, pues vamos a buscar a este tipo, pero pues no hemos encontrado ningún niño. Fíjate. Llega un tiempo en que es un lapso de aproximadamente 15-20 días y llegan a encontrar parte de los niños en ciertas zonas donde ya lo habían visto. Usualmente eran por las vías de Tacubaya, las vías de tren. Entonces ya la preocupación está sobrepasada porque dicen, ok, no estamos ante un
pues un robotcicos que lo utiliza para comercializar los órganos o cosas así. No estamos hablando de alguien integrando a una red criminal, sino estamos hablando de un serial. Kevin, alrededor de 8 o 12 niños, los restos encontrados en las vías. Este tipo lo capturan, le hacen un examen psicológico y él juraba y perjuraba que era el Coco. Wow, ok. Él se creía. Y se los comía. Wow. Lo peligroso del asunto es no tanto la historia, no tanto si es real o no es real, no tanto si la investigación paranormal te puede arrojar una evidencia posible de la existencia de una entidad que nosotros le llamamos coleccionador de almas, que posiblemente puede ejercer poder sobre la mente de una persona para que pueda desvivirse. Eso ya es intangible, por así decirlo, o etéreo, espíritu. Acá es un tipo que se sentía, ser el Coco. Y el Coco se los llevaba y se los comía. Una especie de Krampus. Y el cuate pues le hicieron los exámenes, todo el asunto. Determinaron que sí tenía una bronca, un síndrome. No alcanzó a ser juzgado penalmente, sino más bien fue a lo médico. Y al final del día decían los doctores, bueno, nosotros investigamos a este cuate y lo interrogamos y decía ser legítimamente el Coco. A él le contaban de niño que el Coco venía por los niños y se los comía. Fíjate lo peligroso del asunto, que puede generar la conmoción en la mente retorcida de una persona y convertirse en algo real, ¿no? Sí. Increíble. Wow. Y como estos misterios, Kevin, quisiera preguntarte, porque hoy estás haciendo misterios sin resolver. Sí. ¿Qué te has encontrado? Fíjate, ahorita que mencionaste a la Procuraduría General de Justicia, me acordé de algo. Nos hemos enfocado últimamente mucho en misterios de México, que pues tenemos infinidad aquí, ¿no? Y hace muy poco sacamos un video que era sobre específicamente misterios relacionados con los terremotos aquí en México. Y por ejemplo, algo de lo que platicamos ahí que yo no sabía, sinceramente, a pesar de que había leído mucho la historia, es esta historia de Monchito, del niño en el terremoto del 85 que estaba atrapado y que supuestamente terminó siendo como una cortina de humo, que terminó siendo como un tema ahí, una invención mediática. Pero me encontré con fuentes que hablaban de que sí existió, de que sí lo sacaron ya el cuerpo sin vida de los escombros, incluso que estaba junto a su abuelo el cuerpo y que sí había estado vivo, que había varios testimonios de rescatistas y personal de bomberos y demás que lo habían escuchado, que lo habían alimentado y demás. Y que por alguna razón mucha gente se quedó con esta idea de que había sido una invención, de que no existía, ¿no? Claro que pasó muy similar en el de 2017 con Frida Sofía. Pero a mí lo que se me hizo interesante es que, fíjate, se me hizo un contraste interesante porque encontré un par de fuentes de medios grandes de aquí de México, como confirmando no, pues sí hay registro de que existió, pero también otros muy grandes diciendo no existen registros claros. Porque al final de cuentas, en el 85 hubo hubo un problema grandísimo para poder identificar cuerpos. ¿Cuántas personas no terminaron ahí en Parque Delta, no? Muy caótico, sí. En el parque de béisbol. De hecho, también esa historia se me hace muy impresionante de la gente que tuvo que ir a reconocer a sus seres queridos. Eso sí pasó, ¿eh? Sí. Vaya, no tenían tanta capacidad. Hubo muchísima gente que perdió la vida en los escombros y la manera en cómo los anfiteatros estaban sobrepasados. Entonces lo que hicieron en ese entonces fue apilarlos. O sea, bueno, no estaban como apilados, pero el estadio de béisbol. Sí, claro, es Parque Delta, ¿no? Que hoy es Parque Delta, estaban formados. O sea, la verdad es que fue caótico todo. Fue impresionante, de hecho. Pero bueno, te decía, existe como siento que es como un misterio más que nada porque pues las fuentes no se ponen de acuerdo con lo de Monchito, pero el que te quería comentar es el hallazgo que ocurrió en un edificio de la Procuraduría General de Justicia en ese mismo terremoto. No sé si has escuchado de eso. Sí. Eso está súper interesante porque, bueno, lo cuento. Sí, por favor. Básicamente lo que pasó es que, si no me equivoco, igual corrígeme, creo que ese edificio estaba en la colonia Doctores y se derrumba, ¿no? Cae así por completo como muchos otros. Entonces la gente, igual que en otras zonas de la Ciudad de México, empiezan a inmediatamente tratar de remover escombros. Llegan rescatistas, llega ya pues autoridades y empiezan a mover. Pero empiezan entre lo que van sacando de piedras y demás, empiezan a sacar personas. Sí.
Y es donde se dan cuenta, sobre todo varios rescatistas, de que algunas de estas personas que sacan ya sin vida, no parece que acabaran de perder la vida por el terremoto un día o dos atrás. Parecía que llevaban una semana o 2 semanas por el estado del cuerpo. Luego empiezan a notar que en los brazos o en las piernas o en partes del cuerpo hay rastros de, por ejemplo, que estuvieron amarrados o encajados. Hay gente que tiene en la espalda golpes, o sea, marcas, pues esta palabra, ¿no? Entiendo. De daño así, como forzándolos a... Ajá. Y entonces empieza a haber como un cuestionamiento a las autoridades de por qué había esto en el edificio de la Procuraduría. Claro. Obviamente esto no es legal, obviamente esto no podría ser, porque no debería ni siquiera tener a una persona amarrada o encadenada o con rastros de... Ajá, a tal punto que le queden marcas. Y aquí lo que se me hizo más impresionante de esta historia, cuando lo estaba investigando, es que llega a las autoridades y las autoridades, los responsables dicen, no, ellos perdieron la vida como muchas personas por el derrumbe. Y empiezan pero es que hay marcas. Sí, no, claro. Mandan a hacer las autopsias y en las autopsias sale que fue el derrumbe. Ok. Y sí perdieron la vida hace 2 días. Cuando obviamente los testimonios es lo que queda, ¿no? De gente diciendo es que no, o sea, no, claramente esas personas ya llevaban tiempo ahí, estaban además en las zonas más profundas, como si fuera una especie de celdas o calabozos ahí en el sótano del edificio. Y las mismas autoridades pues no esclarecen, no investigan, hicieron la investigación desde el 86 por ahí, la cerraron y hasta ahorita sigue la historia oficial como todas esas personas. Algunas de hecho sí fueron identificadas, gente que ya tenía temas ahí de que habían sido arrestados previamente y demás, pero todo quedó en pues es que imagínense todo lo que oculta, ¿no? Os digo, no vamos tan lejos, pues todo lo que se está viendo ahorita en la actualidad y la gente como antes la metían presa y sin ninguna investigación ni nada, ¿no? Y estamos hablando además de una época en los 80s, que justamente el terremoto del 85 generó además de obviamente el pánico y el miedo por los terremotos aquí en la ciudad, hay muchas cosas que provocaron que la gente desconfiara ya de las autoridades. Totalmente. La forma en la que rechazaron la ayuda del extranjero, la forma en la que en los noticieros nacionales ya empezaban a decir todo está bien y no es cierto. Sí, entonces hubo mucha conmoción y también es que genera inestabilidad económica. Ajá. A ver, no solamente rompes con la línea armoniosa de una nación el hecho de que pase una catástrofe de esta índole, sino resquebraja todo, es decir, a nivel económico, a nivel social, a nivel psicosocial, evidentemente. Y sí, muchas veces el aliciente es que, como lo hemos visto en el 85 o 2017, que son los más fuertes, pues son la gente mexicana siempre se hermana con otro mexicano, ¿no? En ese sentido, ahí sí pues somos parte fundamental de esa expresión de humanismo, ¿no? Pero sí, resquebraja todo y muchos también lo ocupan para pantalla, hermano. Es como, sí, claro. Como el tema, por ahí me suena mucho el tema del 94, que también fue una conmoción a nivel político y con cambios rotundos y expresidentes verdaderos hijos de su Pink Floyd, pero me suena mucho al tema también del chupacabras, ¿no? El tema del depredador X, que en un tiempo mucha gente pensó. Yo digo que sí lo ocuparon como pantalla. Desde mi punto de vista como investigador te lo digo, tenemos registros de ataques de animal que está desconocido. O sea, sí existió, por así decirlo, pero también se ocupó. Sí, eso es lo que he leído mucho sobre ese tema, que no es que no hayan pasado esas cosas, sino que más bien ese tema se utilizó para darle un foco exagerado. No, imagínate todos los medios. Sí, hablaban todo el día de eso. No vamos tan lejos. Incluso yo recuerdo que el tipito de Azteca decía: no salga de sus casas. O sea, imagínate a qué grado, ¿no? A llegar al decirte no salga de tu casa porque el chupacabras te puede atacar. Que eso sí ya era un tema más de política. Es un tema de que, ¿sabes qué? Todos los medios salgan a decir que hay un animal allá afuera y mantengan a toda la gente embobada en la televisión, ¿no? Para que estos güeyes hicieran sus fechorías. Y estamos hablando de la época donde todavía la televisión era el medio principal. Era el medio principal. La televisión, la radio. Entonces todo el día la gente ahí escuchando eso entraban en pánico. Y es que todavía siento que incluso en esos años había como una confianza de la gente todavía hacia esos medios. Sí, totalmente. Están diciendo en las noticias, ciega, esto tiene que ser real, ni modo que en las noticias me mientan.
Y entonces yo pienso, me regreso a los 80s, después del terremoto, y entiendo por qué empezó como ahí una desconfianza ya de la gente. Encuentran este tipo de cosas en la Procuraduría. Empieza a haber un montón de información cruzada de que ciertas zonas de la ciudad ya están recuperadas y no es cierto. Y la gente que vive por ahí, que conoce, dicen, oye, el gobierno nos está mintiendo. Entonces empieza como a cortar esta inocencia un poco del pueblo con esta fe ciega a su gobierno, a sus medios. Y ahorita digo, y uno diría, ya no pasa ahorita. En el 2017 tuvimos, te decía, lo de Frida Sofía. Totalmente. Y la gente estaba pegada ahí viendo pantallas en redes sociales. Es que miren, yo siento desde mi punto de vista es que si a final del día, por ejemplo, una gran gama de la población mexicana no tiene internet, ¿eh? Ah, sí, claro. Entonces recordemos eso. Sí. Porque incluso este asunto de dar el servicio de internet a nivel nacional no fue mala idea, pero también los grandes intereses no quieren, ¿no? Evidentemente porque hay una confabulación ahí de intereses de por medio. Y me queda clarísimo que va a haber N cantidad de cosas que sean utilizadas como pantallas. De estos misterios ahorita estás tocando en tu canal, en la actualidad. Ya saben a quién tenemos aquí, a Kevin García de Mundo Creepy. Mundo Creepy, sí. De Mundo Creepy. Y bueno, ahorita ¿sigues llamándose así en tu canal? Sí, todavía. Entonces ya no solamente son creepypastas, ya las dos historias que escucharon, las dos primeras, son de tu libro. No, las primeras dos que conté son creepypastas de internet. De hecho, que alguien que está escuchando, veterano de esas historias, seguro las identificó, porque agarré dos que son conocidas, una más que otra. La tercera, la de Alex el Pirómano, esa sí es del libro que sacamos hace 2 años, del libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, porque nosotros empezamos en 2013 en YouTube con creepypastas que básicamente, yo te decía ahorita, básicamente eran historias de terror escritas por nosotros. Porque creepypasta es más como, o era, ya no es muy popular ahorita, eran más como estas historias anónimas de internet. Que la intención 100% era que pareciera real. Claro. O sea, es ficción, pero era que tú te creyeras que era real porque te lo contaba el narrador como que lo vivió, como que lo vio, como que es real, te daba datos. Nunca te decían esto es ficción. Y por tanto también se mantenían como en una línea entre cosas que decías, oh, está fuerte, pero no llegaba a ser irreal, ¿no? Así de... Vaya, no se iban a la cama. Bueno, es que hubo también conmociones, Kevin. Por eso yo decía el concepto del robot. Ah, bueno, por ejemplo, sí, claro. El Robóticos fue real. Sí. Ese es otro boleto, ¿eh? O sea, vaya, ¿dónde queda la leyenda urbana en el ámbito de que posiblemente es real, ¿no? Por los adultos nos contaron esto, lo que sucedió. ¿Y dónde rebasa la enfermedad mental? Claro. Para un individuo que se crea ese personaje, ¿no? Y pasó en Alemania, pasó con Slenderman también. Sí, bueno, justo ahorita que mencionas Slenderman, básicamente Slenderman y las creepypastas son leyendas urbanas modernas. Porque Slenderman, ¿cuál es su historia? Roba niños. Exacto. O sea, aparecen fotografías y demás y desaparece el niño. Que eso que es básicamente una reversión del Hombre del Saco, el Boogeyman, el Coco, que son leyendas que nacieron de casos reales en algún momento. De alguna historia real, quién sabe, o sea, de todas partes del mundo pues hay historias similares, ¿no? Entonces depende de donde te vayas, te van a contar un origen diferente, pero de ahí nace como esta leyenda y entonces donde dices justo, es una historia de ficción, pero sí viene de algo real. O sea, cómo se convierte en la realidad, o más bien alguien las convierte en la realidad. Ajá, también. Ahí están los dichosos retos también que, ojo, a ver, pónganse las pilas a la gente que nos está viendo aquí en Historias Embrujadas Podcast. La mayoría ya son papás. Pónganse al tiro de los chamacos, ¿no? Sí. Porque los retos ya van a grados que yo siento que ese es un tema más maquiavélico, amigo. Sí. En el tema de que alguien detrás de estos supuestos retos no es un escuincle, no es un chavillo. Es alguien que sí está buscando que la gente se desviva. Sí. O sea, fíjense a qué grado llega el síndrome o la enfermedad mental de este individuo para maquinar que un chavita esté viendo y que diga, el reto es aventar un segundo piso, ¿no? ¿Escuchaste lo de los cristales de 4chan? No, por favor, cuéntame. Bueno, 4chan, ubicas que ese es un foro muy famoso en Estados Unidos. Sí. Ese foro súper turbio porque es muy anónimo. Sí. O sea, le brinda al usuario un anonimato enorme. Entonces ahí pues es lo mismo que lo que te comentaba hace rato con la historia de Candle Cove. Foro donde puedes hablar de lo que sea. Hay uno que se llama Random, que es el foro B. Y ahí se hizo muy viral una publicación de una persona que estaba mostrando una imagen donde hay unos cristales súper bonitos, medio transparentes, pero con una cierta coloración,
hacen. Y se ve como una decoración súper bonita, ¿no? Se veía de verdad algo muy chido. Y él decía, oigan, yo estudio química y me enseñaron a hacer esto. Les paso los ingredientes, les doy los pasos para que lo hagan. Te mentiría si te digo los pasos exactos porque yo no me acuerdo. Igual preferiría no decirlos, no, cuando supiera. Mejor, sí. Pero es cierto, te va dando los ingredientes, te va dando los pasos. Y hay gente que dice, lo voy a hacer, tengo todo eso, me falta un ingrediente. No eran cosas muy difíciles de conseguir. Hasta que ya después de un rato llega una persona y dice, oigan, ya paren esto, no hagan esto. Yo también estudio química. Lo que están haciendo es veneno. Wow. Y entonces empieza a hacerse un furor porque hay gente que decía en el foro que ya lo había hecho. Y entonces pasa un día o dos y empiezan en Estados Unidos a salir 2 o 3 notas desvividas de gente que, o sea, chicos jóvenes, 14, 13 años, que en sus baños, porque aparte les pedía un espacio muy cerrado como un baño. Claro. Era todo con la intención. Les pedía hacer esta mezcla de químicos. Y lo que generaban no eran unos cristales, porque se supone que lo que él decía era que tú hacías esa mezcla y los cristales brotaban, ¿no? Ya. Entonces lo que realmente hacías era que haces una mezcla y que generaba gases tóxicos y que en segundos te desmayabas. Y si estabas solo, que también era parte de los pasos, estar solo y encerrado en el baño, para unos cuantos minutos ya perdías la vida. Y eso pasó. O sea, eso ya así que eso es lo que yo decía ahorita. Y lo que decías tú, se va de la realidad y dices, aquí es una persona que realmente se metió en un foro con toda la intención de ver cuántas personas caían para quitarles la vida. No vamos tan lejos. Yo soy fan de Dexter. La serie. Sí, muy buena. Sonó apenas hace, 15 días de un tipo, lo emuló. Invitó a una amiga de sus compañeros de su escuela y ejerció, o sea, se sintió Dexter, cabrón. Sí, qué peligroso. Pero la bronca es que salió una noticia y sí pasó. O sea, ¿dónde justamente estábamos hablando de eso con Kevin? ¿Dónde queda la historia creepy, leyenda urbana que sí nos gusta? Vaya, nos adentra, nos hace un poquito ficcionar un poco acerca de la realidad, de la posible realidad. Los que nos gusta el tema de terror, los que nos gusta el tema del fenómeno paranormal, ¿no? Pero ¿dónde radica que detrás de ese creepy o detrás de esa historia en un foro si hay un verdadero serial, por ejemplo? Sí. O se quiera convertir en serial, ¿no? Y ese es donde entra el asunto de toda la advertencia que les damos aquí en Historias Embrujadas Podcast. No se crean todo lo que escuchan, no digan, sí, claro, tengo que hacer el reto, ojo los chavos. Y la verdad, yo les diría a todos ustedes, deberíamos de ser un poco más objetivos, pero sobre todo más supervisores con los chavos. Sí, sobre todo. Sobre todo a ellos les está llegando todo ese tipo de información. Y yo me preguntaría, ¿para qué? Me queda claro que es un asunto de maquiavélica forma de desvivir a alguien, ¿no? Porque incluso, no sé, ahorita que me comentaste esto del foro pues me suena como tipo también una especie de serial. Puede ser. Que no necesariamente tiene que ejercer en el plano físico con esa persona, sino que con los pasos que siguen, pues está desviando personas, ¿no? Sí, supongo que de ahí obtiene su placer de lo logré, aunque sea a distancia, pero yo provoqué eso, sí, ¿no? Claro, porque al rato van a comentar. Y ojo, ¿cómo pueden hacer esto que sea, pues de alguna manera que no fomenten esto, pues que no le vanaglorien a la gente? Como por ejemplo yo vi también el otro episodio del tipo también que fue un brutal, ¿no? Y hubo chavas que le escribían cartas de lo guapo que estaba acá. Sí, bueno, eso está es un fenómeno muy raro. O sea, sí es un tema como muy enfermo, ¿no? O sea, como... Y eso, ojo, la mayor parte de estas historias devienen o proceden de Estados Unidos, perdón, pero son como los vanguardistas de este asunto. Sí, sí. Vanaglorian al serial, vanaglorian al tipo que hizo una atrocidad y lo convierten en héroe, cabrón. Ahí estamos mal, ¿no? Sí, fíjate que hace poquito, ahora te platicaba que hemos como cambiado el tema del canal hacia misterios, ¿no? Y una persona que nos comentó, me gustaba más cuando contaban relatos de su público, porque ahorita lo que cuentan me da más miedo y es como, se me hace muy crudo. Y yo le comentaba a esa persona, le digo, es que
O sea, tú puedes ver esto de dos formas. Sí lo puedes ver como entretenimiento. Todo esto que hacemos y platicamos es entretenimiento al final de cuentas. Pero también sirve como hasta como un manual o un instructivo también de qué cuidar. Total. Porque entre más escuchas historias de este tipo, más aprendes de cómo cuidarte que no te pase. Ya sea no caer en cosas virales, retos virales. No caer, por ejemplo, cuando escuchas, ya llevas un rato escuchando de historias de estas personas seriales, ¿no? Te das cuenta que hay patrones en los que sus víctimas caen. Sí, sí. Que es la confianza excesiva, es ahorita, por ejemplo, en internet y ahorita con la inteligencia artificial, yo he platicado 1000 veces con mi familia de esto. Tengan cuidado porque ahorita ya pueden poner mi cara, mi voz. Sí, claro. Y que se vea súper real y yo diciéndoles algo y olvídense que me pase a mí que les pida dinero. ¿Qué va a pasar cuando a una de mis primas chiquitas le llegue de un chico de 12 años que vamos a vernos? Cierto, Y ella diga, ay, escondidas, y no sea un niño, porque el niño no existe, es inteligencia artificial. Totalmente. O sea, ya cada vez hay peores formas y mucha gente de pronto veo que lo ve como de, no, es que no me gusta ver cosas feas. Está bien, es válido. Pero también utilicémoslo como una herramienta para aprender. Sí, totalmente. Como justamente identificar esos focos rojos. Sí, totalmente. Sobre todo a quienes son padres de familia. Yo digo que insisto en el tema que tienes que supervisar a tus hijos. Y también si eres tío o demás, pues tienes que estar al tiro porque qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, qué es lo que están emulando, qué es lo que están copiando, cuál es su héroe, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí está muy cañón y eso es un tema que, señores, yo les digo de antemano y hace poco lo platicamos con un gran especialista, una gran especialista que podría ser incluso la mismísima bestia eso, ¿no? Una IA, pues la información o desinformación del propio internet. Sí, que ahorita creo que hay más desinformación ya actualmente que información en internet, totalmente. O sea, yo no uso TikTok no por otra razón, sino porque no me gusta la plataforma en sí, pero de pronto pues uso Instagram, que es casi lo mismo, los Reels, y sí me topo con cosas que yo digo... Y veo la cantidad de reacciones y de comentarios y digo, esto es falso, o sea, esto es claramente falso. Tengo una niña de 8 años que ya ha llegado conmigo y yo tengo súper controlado el tema de lo que ve, pero ha llegado y me ha enseñado videos donde ponen una galleta, le ponen agua y de repente crece así exagerado y me dice, ¿es real? Claro. Y yo, no es real. O sea, y tengo que estar súper pendiente porque es inocente eso, que es decirle, no, bueno, es un video hecho con inteligencia artificial que la galleta no se expande. Le explicas. Pero es algo inocente. ¿Qué tal si ve algo para algo? O que ella diga, ve algo similar como lo que te conté de los cristales, pero que diga, si en tu casa tienes esto y esto, y ¿me entiendes? O sea, hay que estar súper así de... Yo le dije no, y le he dicho, no hagas nada de lo que ves en internet. Primero dime a mí, dile a tu mamá. Y no, porque tienes que tener ese control, tienes que tener ese cuidado, porque ese es el peligro de hoy en día. Realmente es ahí en las redes, sí, sin duda. Y ojo, pueden transgredir la realidad de los chicos y pues pasar estas cosas que esperemos que no se conviertan en noticias rojas, ¿no, amigo? Esperemos que no. Mi queridísimo Kevin, fue un gran honor y de verdad muy instructivo y muy, la verdad, informativo, hermano. Gracias. Sí, bueno, igual yo decía ahorita, las leyendas urbanas que se transforman en creepypastas, que se transforman en cuentos, historias de boca a boca, hasta tienen su lección. Yo siempre le he visto ese lado. Su moraleja, ¿no? Hasta tienen su moraleja, tienen ahí algo que aprender. Entonces, hasta el terror uno aprende de lo que sí pasa en la realidad. A lo mejor de repente es una versión menos cruda o menos fuerte, pero hay que poner atención hasta las leyendas que tenemos, porque casi todas, si te fijas, tienen su historia, ¿no? O sea, tienen su mensaje. Su enseñanza de no hagas esto, cuídate de esto. Hasta el terror tiene eso y yo por eso también estoy fascinado con esas historias. Y qué chido que sigas con Mundo Creepy y la verdad es que estés implementando estos nuevos conceptos, sobre todo no solamente para entretener, sino para informar. Kevin, que no sea la última vez, hermano. No, gracias por la invitación de verdad y cuando gustes y muchas gracias por el recibimiento. ¿Tus redes sociales? Sí, claro, el canal lo encuentran en todos lados como Mundo Creepy o @Mundo Creepy oficial en redes. Yo estoy como @Kevin Maskedman en todos lados, se me pueden encontrar. Y pues tenemos contenido cada semana, como te decía, de misterios. Tenemos por ahí un podcast nuevo que se llama Catastrófico, que es exclusivo de la plataforma de Podimo. También le echamos muchas ganas y hablamos precisamente del terremoto del 85, 9/11 y demás cosas. Y pues también están por ahí nuestros 2 libros de historias de terror de ficción. Estoy muerto y sigo gritando y 99 historias cortas de terror, por si les interesa. En nuestras redes todos los enlaces ahí están. Gracias. Ahí está, ahí tuvieron a Kevin García, un gran invitado y amigo de Historias Embrujadas Podcast. Y yo les diría, ¿qué han escuchado? ¿Ustedes han escuchado a sus hijos? ¿Les han comentado acerca de estos retos? ¿Les han dicho acerca de esos personajes? Viértelo aquí en este foro de discusión, que de eso se trata, informarte y sobre todo advertirte. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.